Bienvenidos al curso de programación en ANSI C. Mi nombre es Johan Latorre. En esta parte llamada 16-3 vamos a seguir con el tema del ciclo while. Pero entonces vámonos para el tercer ejercicio que tenemos por realizar. En el tercer ejercicio nosotros habíamos dicho, bueno, estos que están en amarillo pues les recuerdo que son ejercicios que ya hicimos en la parte 1 y en la parte 2 de 16, de la parte 16. Entonces, si los quieren ver cómo se hacen, pues los invito a revisar los videos anteriores. En esta parte tenemos un ejercicio, estos son ejercicios que tienen un nivel más o menos de 5 y 6 sobre 10, en el cual no nos dicen exactamente todo lo que tenemos que hacer, pero sí tenemos, por medio de lo que nosotros conocemos de los ciclos, ser capaces de realizar este tipo de resultados. En este caso, pues dice hacer un algoritmo que reciba por teclado el número de pisos que sea positivo, de lo contrario obligar. Fíjense que aquí ya tenemos un while de obligación. Y me imprima en pantalla utilizando el asterisco de la siguiente forma. Ejemplo, si se recibió el número 4, me debe imprimir 4 asteriscos, luego 3 asteriscos, luego 2 asteriscos y luego 1. Si se recibe 2, imprime 2 asteriscos y después 1. Entonces, debe servir para cualquier número que sea de n dígitos, siempre y cuando pues el computador en el que lo corramos nos aguante la ejecución del programa, ¿cierto? Supongamos que aquí no son 4 sino 10, el número 10, entonces nos debería aparecer 10 asteriscos, 9 asteriscos, 8 asteriscos, 7 asteriscos hasta llegar a un asterisco. Entonces eso es lo que nos toca hacer. Entonces vamos a pasar a revisar cómo funcionaría y cómo se haría ese programa. Lo primero que tenemos que hacer es pasar este enunciado a nuestro programa que tenemos. Entonces vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá como siempre hacemos para no estar pasando cada rato a revisar nuestras diapositivas. Vamos a colocarle enlace asterisco y asterisco enlace para que nosotros veamos. Entonces, en la primera parte que nosotros tenemos acá, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Dice que hacer un algoritmo que reciba por teclado el número de pisos. Vamos a acá arreglarlo, listo, número de pisos que sea positivo, o sea, nos toca recibir cualquier número. Vamos a recibirlo con un long in, lo vamos a recibir con un número, pero ese número tiene que ser positivo, de lo contrario obligar, según lo que nos dice, de lo contrario obligar. Entonces el tema de obligación nosotros ya lo vimos cuando empezamos a ver lo que son los ciclos. Lo que hace es hacer un ciclo, ¿cierto? Lo que hace ese tema es hacer un ciclo, y mientras que nosotros no le coloquemos el número que nosotros queramos como programadores, entonces él sigue haciendo el ciclo y diciéndonos que el número tiene error. Pero en el momento que lo coloquemos, pues nos va a pasar y nos va a decir que el número está bien. Entonces eso es lo mismo que tenemos que hacer acá. Entonces vamos a colocarle aquí, digite número positivo. Listo. Entonces digite número positivo. Ahora vamos a leer el número. Vamos a leer dicho número. Vamos a leerlo con %LD porque lo tenemos así, ¿cierto? Y le vamos a colocar acá y le vamos a colocar el número, nuestro símbolo de gatico que nosotros estamos viendo, que es el mismo ampersand. Entonces, aquí en este lado es donde empieza ya el tema, el conocimiento que nosotros vimos en los videos anteriores a aplicarse. Entonces vamos a decir, dice que el número tiene que ser positivo. Entonces, los números positivos, ¿de dónde empiezan? Entonces empiezan desde el número 1. ¿Por qué desde el número 1? Si debería empezar desde el 0, porque el 0 se considera positivo. Pues no, el 0 es un número neutro, no es ni positivo ni negativo. Entonces por eso nosotros vamos a decir que mientras que ese número sea mayor a 0, que sería desde el 1, entonces nos haga. Pero recuerden que este ciclo no lo debe hacer siempre que el número no cumpla la condición. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mientras que ese número sea menor a 0 o igual a 0, porque el 0 es neutro, entonces vamos a imprimir acá que tenemos un error. Entonces dice error, el número ingresado debe
ser positivo. Y lo que vamos a hacer, según lo que vimos en los videos anteriores, es a copiar y a pegar lo mismo de arriba, porque tenemos que hacer una copia de ello. Y después vamos a cerrar. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de while, lo que estamos diciendo es, mientras que ese número sea menor o igual que 0, nos diga error, nos pide nuevamente el número, guarda el número en la memoria, sube nuevamente al while, y si esto vuelve a darnos que es verdadero, vuelve a entrar y nos dice error, nos pide el número, guardamos el número, llega acá, sube nuevamente, y si esto vuelve a darnos que es verdadero, vuelve y nos arroja un error. Pero en el caso que esto ya no sea verdadero sino falso, él se salta, ¿cierto? Eso es lo que estábamos viendo en ese momento cuando vimos el while de obligación. Entonces supongamos que el número que ingresó es 1. ¿1 es menor o igual a 0? No. Como no, esto sería falso, este pedacito. Entonces luego bajaríamos y diríamos que acá el número está bien digitado, porque el 1 es un número positivo. Entonces vamos a colocarle por acá que número correcto, número positivo correcto, listo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora nos dice, listo, esto ya cumplimos con este pedacito. Y me imprima en pantalla utilizando el asterisco de la siguiente forma. Entonces vamos a probarlo hasta ahí para mirar cómo nos está funcionando el ejercicio. Entonces vamos a suponer que yo voy a colocar acá en este lado, voy a colocar el número menos 9. Como el número es menos 9, nos dice que error, el número ingresado a ser positivo. Coloco el menos 89, me sigue botando y así va a quedar indeterminadamente mientras que yo coloque un número positivo. El 0 es neutro, nos debe decir error también. Pero si coloco el 23 o coloco el 2, nos dice número positivo correcto, o sea que sí nos está funcionando la parte de obligación. Ahora, hasta aquí era lo más fácil que nosotros habíamos visto. Ahora, y me imprima en pantalla utilizando el asterisco de la siguiente forma. Entonces, ¿ahora qué nos tiene que hacer? Pues el número que nosotros ingresamos es el número de pisos. Entonces vamos a hacer aquí un while. Y vamos a decirle a él lo siguiente. Vamos a decirle, mientras que ese número que nosotros tenemos, o vamos a hacer lo siguiente más bien, vamos a colocar aquí un identificador llamado A, nosotros lo vamos a colocar así, como A, y le vamos a decir que mientras que ese A, ¿cierto? Que ese A en donde empiece, entonces vamos a decirle que empiece en 0. Mientras que ese A sea menor o igual al número que yo recibí, que por ejemplo es 3, entonces nos imprima. Entonces, ¿qué nos tiene que imprimir? Pues arriba dice que nos imprima un asterisco. Nos imprima asterisco. Entonces, por ejemplo, supongamos que A vale 0 la primera vez y que yo coloqué el número 3. Entonces, ¿qué va a imprimir? Iría a imprimir asterisco, que sería una vez, luego sube y dice, bueno, nosotros tendríamos que incrementar el A, en este caso, diciendo que ese A, asígnele A más 1, es para que él lo sume, y nos empiece a hacer lo siguiente, vean. El A vale 0 la primera vez y número vale 1. Entonces nos dice, 0 es menor o igual que 1, cierto, entonces ¿qué imprime? Imprimiría asterisco. Luego nos subiría a 1, listo, y luego nos dice, el A ¿qué sería? Entonces ahora ¿cuánto costaría el A? Ya no vale 0 sino vale 1, entonces diría, ¿1 es menor o igual que el número? Sí, entonces vuelve a imprimir asterisco. Entonces, ¿qué nos estaría haciendo? Nos estaría imprimiendo asterisco, asterisco. Pero como nosotros colocamos fue el número 1, donde el número sea 1, pues vamos a decirle que solamente nos imprima un asterisco y listo, y nos muestre eso. Entonces, vamos a mirar acá para ir cuadrando el ejercicio poco a poco, ¿cierto? Para no tener ningún inconveniente. Entonces, supongamos que coloqué el número 1, entonces nos dice el número positivo correcto y nos imprime un asterisco. Pero fíjense que nosotros tenemos que hacer lo siguiente, nos está imprimiendo este mensaje, entonces vamos a decirle que él salte. Digámosle que salte para que no tengamos ningún inconveniente. Si nosotros colocamos, por ejemplo, el número 3, nos deberían aparecer 3 asteriscos en la primera fila. Entonces 3, fíjense que ya nos dijo número positivo correcto
y nos aparece asterisco, asterisco, asterisco. O sea que ya nos está formando lo que nosotros vimos en el ejercicio. Bueno, en este caso tenemos un 4, entonces vamos a mirar la primera. Entonces vamos a colocarle 4 y nos dice número positivo correcto y nos coloca asterisco, 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 4 asteriscos. Entonces fíjense que ya aparecen los 4 asteriscos que tenemos en la primera fila. Pero entonces antes de llegar aquí vamos a volverle a dar otro contra las n para que nos vuelva a saltar. Listo. Entonces como ya tenemos la primera parte y nosotros ya dimos o ya supimos cómo se hacía esta condición que tenemos aquí, que estamos diciendo a es menor que número y nos imprima la cantidad de a's, ahora lo que tenemos que hacer es que él baje. ¿Baje a dónde? Tenemos la primera, ¿cierto? Tenemos la fila de 4, necesitamos que se salte nuevamente, o sea, nos haga un enter entre esta línea y esta línea. Entonces recordemos que ese enter es un print pero con contrarlas n, que es el que nosotros hacemos. Entonces lo colocamos después de este cierre, porque este cierre o este y es el que nos va a imprimir cada una de las filas. Entonces estamos diciendo, imprímame, si colocamos acá 3, pues imprímame 3 asteriscos, nos imprimió los 3, en el momento que llega a ser 4, dice 4 es menor que 3, no, se sale y nos hace un salto. Si nosotros le colocamos aquí, supongamos, vamos a colocarle 2, 4, 5 asteriscos. O bueno, si lo estamos haciendo con 4, coloquémosle 3. Entonces fíjense lo que está pasando. Si nosotros hacemos esto, pues nos estaría funcionando el ejercicio, pero para solamente ese número, mire. Entonces si colocamos 3, bueno, en este caso nos quedó un problema, vamos a colocarle 4 para que ustedes se den cuenta de algo y así podemos seguir cuadrando el ejercicio. Entonces mire, nos aparecería asterisco, asterisco, asterisco. Luego nos aparece asterisco, asterisco y asterisco. Entonces fíjense que nosotros estamos haciendo ¿cierto? Pero fíjense que nomás nos llegó hasta acá. ¿Y qué tal si el número no es de 4, sino de 5, sino de 6? Entonces mire, si lo colocamos de 6, fíjense el problema. La primera parte nos la hace bien porque nos coloca 2, 4, 6, pero la siguiente nos debería salir con 5. Entonces tenemos que empezar a controlarlo con otro y que sea o que esté por dentro de él, ¿cierto? Para que funcione. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle lo siguiente. Como él ya saltó, tenemos que decirle ahora que no nos imprima 6 o no nos imprima... Bueno, vamos a hacerlo con el número que tenemos aquí, que es 4, ¿cierto? Entonces, este número sería 4, aquí pasaría, nos imprimiría 4 asteriscos. Ahora, ¿qué se supone que debe hacer? Pues imprimirnos 3 asteriscos. Entonces tenemos que decirle que ese número no le haga menos menos. Ese número menos menos significa que a número, asígnele número menos 1. Entonces ya no sería 4, sino nos haría, este número que está en 4 pasaría a ser 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a imprimir esto. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle aquí otro y nuevamente. Pero ese y entraría el bloque completo hasta acá, ¿cierto? O sea, quedaría un y, nosotros lo tenemos aquí concatenado, ¿cierto? Ese y que está por dentro de otro y, que sería, vamos a decirle anidado, y vamos a decirle que agarre un número normal, por ejemplo la u, y nos diga, mientras que esa u sea mayor a 0, entonces, ¿qué tiene que hacer? Mientras que sea mayor a 0, háganos aquí por dentro toda la parte del bloque de ejercicios que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos a dejarlo ahí un momentico para que ustedes vean. Entonces, esta parte que tenemos acá, que nosotros la vamos a correr un poquito, recuerden que si este es 4, pues nos imprime 4 asteriscos, se sale después, nos hace un salto, o sea, nos estaría haciendo estos 4, nos hace el salto, y después agarramos y decimos, número menos menos, está en 4, pasaría a 3. Entonces él baja y dice lo siguiente. Bueno, entonces 1 si no vamos a colocar número. Entonces, 3 es mayor a 0, como eso es cierto, entraría y diría,
como él vuelve otra vez y sube y tiene que volver a bajar, este A que nosotros tenemos acá, tenemos que volverlo a que valga nuevamente 0. Entonces, cuando él se sale de este, tenemos que decirle que nos lo ponga en 0 el A, para que este A no siga subiendo, sino vuelva a bajar y vuelva a hacernos todo. Ejemplo, supongamos que aquí es 4. Entonces, ¿qué hizo este? Nos imprimió 4 asteriscos. Este A, ¿cuánto costó la última vez que entró el Y? Vale 4. Se saltó al contraenlace N, o sea, nos imprimió estos 4, llegó hasta acá. Ahora dice que número menos menos, o sea que ya no va a valer 4, sino va a valer, el número va a valer 3. Vamos acá haciendo va a valer 3. Como vale 3, ¿cierto? Ahora le decimos que ese A que estaba en 4 no lo pase a 0 nuevamente. ¿Por qué no lo pase a 0? Porque cuando nosotros cerremos aquí y este Y suba nuevamente hasta acá y nos pregunte, ¿3 es mayor que 0? Sí. Entonces empieza, 0 es menor que número. Exactamente. ¿El número cuál sería entonces aquí? 3. Entonces diría, 0 es menor que 3, sí. Entonces, ¿qué hace? Imprímanos asterisco, suba nuevamente el A y vuelva otra vez a hacer este pedacito. O sea, la primera vez que entró nos imprimió 4 asteriscos, ahora nos imprimió 3 asteriscos. Cada vez que él sube, este número baja 1, pero nos toca controlar que el A valga 0. Porque si nunca controlamos que ese A valga 0 en este caso, cuando ya sale, pues cuando él vuelva a subir al Y, nunca más volvería a entrar. Entonces ese es el inconveniente que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a mirar qué pasaría si sale de esta forma. Entonces vamos a mirar. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, el 4. Entonces fíjense, nos dice 4 asteriscos, 3 asteriscos, 2 asteriscos y 1 asterisco. Y él se sale de una vez. Entonces vamos a mirar otro. En el ejemplo habría un 2. Entonces dice asterisco, asterisco y asterisco estaría bien. Pero por ejemplo, si yo coloco el número 20, entonces fíjense, me dice 20 asteriscos, 19 asteriscos, 18 asteriscos hasta llegar a 1. Pero entonces fíjense la forma que nosotros lo hicimos. Entonces, la primera vez que él ingresa el número, por ejemplo 4. Como solamente teníamos este pedacito porque lo estamos construyendo, este número es 4, él empezaría en 0. Iría 0 es menor que 4, sí, pinte asterisco. Luego 1 es menor que 4, pinte asterisco. Como él no tiene contraenlace, siempre nos va a sacar asterisco, 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 asterisco y asterisco hasta que llegue a los 4 que nosotros teníamos. ¿Listo? Pero fíjense que el A, entonces la última vez que él dio esta vuelta aquí, la dio 4 veces, el A vale 4. Entonces por eso es que nos toca volver a valer el A 0, porque si no, pues cuando esto valga 3, pues diría 4 es menor que 3, no, entonces se saldría. Para que me entiendan, vamos a quitarle este A sin el 0 y fíjense lo que está pasando. Si le quitamos ese, pues solamente nos viene y nos imprime. Nos imprimiría la primera fila, ¿cierto? De 3 y luego ya no nos vuelve a imprimir. ¿Por qué? Porque él nunca más volverá a ingresar acá ni volver a ingresar acá, porque esto ya sería siempre falso. Por eso es que nosotros tenemos que colocarle que A valga 0. Para que se entienda un poquito más este ejercicio, porque siempre es un poco complicado entenderlo, más que todo es por este A sin el 0, si no lo han visto, les recomiendo que hagan un seguimiento en una hojita, ¿cierto? Entonces en la hojita, ¿qué van a hacer? Van a colocar todas las variables que nosotros tenemos o los identificadores de forma horizontal y verticalmente empiezan a hacerle el seguimiento como una prueba de escritorio, como nosotros habíamos hecho este tipo de prueba. Este tipo de prueba que tenemos acá, esto se llama prueba de escritorio. Van línea por línea y van mirando cómo está funcionando ese ejercicio. Entonces, hasta ahí iría un Y, dentro de él iría otro Y. Fíjense que aquí hace todo el Y, luego salta, luego decrementa el número que coloqué, nos vuelve la A 0, llegó acá, volvió a subir. Si esto es verdadero, volvería a ingresar acá. Si esto es verdadero, nos vuelve a hacer esto. Se sale y así queda indeterminadamente
hasta que él llega a 0, ¿cierto? Hasta que él llegaría, bueno, en este caso sería hasta que llegaría a 1, porque él siempre viene del mayor hasta el menor. Entonces vamos a dejar hasta acá el ejercicio, espero que les haya quedado claro y les recomiendo mucho que hagan la prueba de escritorio para que entiendan este pedacito cómo es que se hizo. Recuerden suscribirse al canal y muy pronto vendrá un nuevo video.